Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar un poco por encima, no la totalidad, pero sí la clave, la mayor parte y las más importantes novelas de un clásico del género negro, como es W. R. Barnett. W. R. Barnett es William Riley Barnett. Nació en 1899 y falleció en 1982. Él estaba en Wisconsin, quiero recordar, en Illinois, donde estudió periodismo. Y bueno, estaba siempre con la inquietud de escribir y tal y cual. Escribió 5 novelas y nadie le hacía ni caso. No le publicaban nada. De manera que en finales de la década de 1920 se marchó a Chicago y empezó a observar pues la dinámica de los gángsters de aquel entonces, del contrabando con la ley seca y todas estas cosas. Esto le estimuló, hizo ya otra novela, la primera que conocemos, El pequeño César, y a partir de ahí empieza una carrera muy importante, tanto en la narrativa como en su labor como guionista de cine. Hizo, entre guiones originales y adaptados, hizo alrededor de 50 guiones, con directores como John Huston, como Raoul Walsh, como Michael Curtiz, etcétera, etcétera. O sea, hizo muchísimas. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, los guiones de La Gran Evasión, lo hizo él. De Scarface, por ejemplo, también. Es que es una cosa, aparte de guiones basados en las propias novelas. La cuestión que él se establece en Hollywood, los 50, y su visión de los gángsters, por un lado, toda esa experiencia que él había estado, combinado con su carácter de observador crítico y sus conocimientos de periodismo, combinado a su vez con el ambiente y lo que va viendo en una ciudad como es Los Ángeles y en concreto en Hollywood, le llevan a lo que es la almendra, la clave, el tema central de su obra narrativa en general. Dentro de la novela negra, la aportación de Barnett es fundamental en el sentido de que él no se ocupa, sí hay alguna que se ocupa, digamos, del personaje positivo, del policía, del investigador, pero por lo general acoge como protagonista a personajes negativos. A personajes negativos que no necesariamente tienen intención o voluntad de ser malvados, de ser delincuentes, sino que muchas veces se ven obligados por las circunstancias. Una sociedad corrupta genera gente corrupta. Este es el lema que se podría aplicar al común de sus novelas, de su obra narrativa. Son individuos que o bien son obligados a delinquir, o bien se ven necesitados porque no encuentran otra salida, o bien es lo único que han conocido. O sea, el mundo de Lampa, desde su infancia, por sus padres tal igual, y por su contexto, por la gente, por el ámbito en el que se mueven, es lo que conocen. Entonces no pueden hacer otra vida más que aquella que conocen y continuarla. Y es el ámbito de Lampa y de la corrupción. Como digo, su primera novela de 1929, aquí tenemos 2 ediciones porque se llaman de distinta manera, por eso las compré, porque si no me las hubiera comprado, las 2 hubiera comprado una. El pequeño César, Little Caesar, aquí está otra edición. Los Césares mueren también. Esta es la novela de 1929 donde él, digamos, inicia su periplo por la novela de género negro. Este pequeño César es el origen, lógicamente, de la película celebérrima protagonizada por Edward G. Robinson, donde nos encontramos una biografía con una brutalidad y con una desnudez absoluta de un gángster. De un gángster de los que, no de lo que hemos hablado de los hace un momento, un poco inducidos, un poco obligados, o un poco o mucho obligados por las circunstancias, sino un gángster de los que dirige, de los que coordina, de los que va haciendo que la situación continúe, que la situación permanezca, que la situación que ellos dominan, que ellos mandan, que ellos pueden manipular, que ellos pueden ir haciendo, pues no sea alterada en función de una mejora social. Este gángster, este César, este pequeño César,
pues bueno, es una especie de, como si dijéramos, de biografía parcial, porque solamente de lo que es el gángster por excelencia. Es decir, él ha sintetizado en un personaje pues lo que había varios de la historia real, conocida por todos como Lucky Luciano, como Pacino, como Lansky, como tantos que había. Entonces encontramos un retrato, una radiografía de lo que es el criminal, el gángster, que está en la cúpula. Después iremos viendo otros, como enseguida veremos, pero esta es la primera novela. Claro, esto es un impacto tremendo, esto no se conocía de esta manera, al menos a nivel general, y claro, le significa un trampolín para lanzarse a hacer otras cosas, como por ejemplo será otra obra maestra, El último refugio, High Sierra, que también tiene película protagonizada por Humphrey Bogart, dirigida por Raoul Walsh, en una especie de traslación literaria o fílmica, como se quiera, de un personaje, otro gángster, propio de la depresión, que es John Dillinger. Él se inspiró en John Dillinger para hacer esta novela. John Dillinger bueno, era un gángster que no era especialmente violento, que no era, si tenía que recurrir a la violencia no lo daba, pero que fue un personaje que ha dado mucho material para el cine, y que era un pistolero con una cierta, como lo diríamos, unos ciertos patrones morales, en este caso, para pasárselos por forro. Evidentemente este personaje ya está en la etapa final de su trayectoria, y bueno, es un poco un complemento del Lampadora, del Little Caesar. Es que claro, es que tiene un título en inglés y en español tiene 3. O sea, yo hay estos 2 libros y Lampadora, que es la película, y me refiero a la anterior. High Sierra, El último refugio, High Sierra, Sierra Alta. La siguiente en estas que tengo es Nadie vive eternamente, de 1943, donde volvemos a el gángster, al desarrollo de la fórmula gangsteral más relacionada con el pequeño César que con El último refugio. Es más en esta línea, bueno, pues la corrupción, el crimen, lo que vamos viendo que se irá construyendo, los ladrillos que irán construyendo esta narrativa en particular. 1946, Rommel. Rommel es un caso un poco distinto, porque Rommel consiste en una cantante, de show, de directo, y un individuo un tanto siniestro, un tanto peculiar, pues la quiere llevar al mundo del cine, con engañifa, y lo que lo lleva es a una vida de delincuente. Es un personaje que esta sí se ve ya obligada por el otro, primero convencida, porque le va engañando, le va diciendo cosas que después no resultan tales, y va cayendo en una rampa que deriva hacia una vida de corrupción, una vida peligrosa, de peligros, de riesgo, no necesariamente buscado, ni seguramente con posibilidad de defenderse de él. Y el retrato psicológico quizás de la que tiene un mayor contenido psicológico del personaje de Rommel, de la cantante esta, de la que es la narrativa de él. Acto seguido vendría quizás la obra maestra de Barnett, que es La jungla de asfalto, de 1949, dirigida magistralmente por John Huston en la versión fílmica, con Sterling Hayden de protagonista. En fin, aquí tenemos la edición de Caral, yo creo que es de las primeras que hay. Esta ya estamos viendo, todavía más que en Rommel, si cabe, la evolución del autor en esto que estábamos hablando. Aquí sí que encontramos el gángster, el personaje de Sterling Hayden, pero ¿dónde se mueve? ¿En qué círculo se mueve? En los del grupo ese que van a hacer el atraco y tal igual, pero que están comandados por el alto capitoste con su sobrina, que tal y que igual, y lo que están demostrando es que la sociedad, no solo en las partes más bajas, está corrompida y es una sociedad, digamos, enferma, sino que las partes más altas son las que lo están produciendo, las que lo están posibilitando y las que lo están fomentando. Esta jungla de asfalto es la primera de una trilogía sobre el tema. Es común, los argumentos lógicamente difieren, pero esta jungla de asfalto es una novela maravillosa, donde el transcurso de los acontecimientos va abocando a una situación, pues como la última. También hay una chica que por amor hacia el protagonista, pues siente en sus carnes el dolor
y lo que conlleva todo esto de la delincuencia. Y bueno, la película es una magistral recreación de esta novela. La segunda novela de esta trilogía, yo conozco esta versión en catalán, en castellano no conozco ninguna. Homes Petits, Gran Món, Hombres Pequeños, Gran Mundo. Aquí volvemos a redundar en la relación gángster-corrupción en la alta esfera de la sociedad. En este caso en particular, un juez muy prestigioso, con mucho poder, con mucha capacidad de decisión tal, que es el que organiza el AMPA. Es él mismo el que tiene organizadas las redes de prostitución, de droga, de asesinatos, de alcohol. Estamos hablando de la época de la ley seca, cosa que muchas veces sucede en las novelas de Barnett, porque es que era la que más conocía, la que más le fascinaba. Y este individuo, que es el que tiene que impartir la justicia, es el que justamente nada más que hace que quebrantarla. Esta es la tesis de Hombres Pequeños, Gran Mundo, que da un paso más adelante en Vanity Row, que es esta que tengo aquí en la mano, que va así. Aquí está en el lomo el nombre, el título, donde pues volvemos a lo mismo. Es decir, aquí está en una especie de círculo. Hay que decir, que no lo he comentado, que estas situaciones que se van dando en las novelas se van sucediendo en grupos cerrados. Es decir, no son novelas que abarquen una población muy amplia, como podrían ser, por ejemplo, las de algunas de David Goodis, como pueden ser algunas de James M. Cain. Aquí son mundos cerrados, pero que lógicamente son la metáfora del resto. Claro, la extrapolación lógicamente la tiene que hacer el lector. En este caso de Vanity Row hay una serie me parece que son 3, creo recordar que son 3, como clubs nocturnos, clubs de música, de comida y tal igual, donde en una ciudad donde aquí el prestigio, el dinero, la fama, todo esto es lo que prima sobre lo demás. Lógicamente, en la trastienda hay una serie en la trastienda no de los clubs, sino de la realidad, de la apariencia de estos sujetos que representan todo esto en la historia. Hay toda una carrera criminal absolutamente aberrante de todos y cada uno de ellos. Lógicamente, estos mecanismos de conseguir este prestigio, esta fama, estas fortunas inmensas, este estatus de vida, no son lo limpios que deberían ser. ¿Qué ocurre? Que intentan siempre mantenerlo escondido, pero de pronto uno de los más habituales de por allí le meten un tiroteo, le meten 4 tiros y se lo cargan. Entonces, la investigación de un periodista, a propósito de lo que ha sucedido, van desvelándose todas las tramas ocultas que hay en esta gente tan magnífica y tan maravillosa que llevaba todo el tinglado aquel. Está muy bien porque esta trilogía, es decir, La Jungla de Asfalto, Hombres Pequeños, Gran Mundo y Vanity Row, conforman un microcosmos que exactamente, bueno, así reconocido por los estudiosos y por la gente que se ha interesado, algunas en cine, otras no, pero vamos, otras que veremos también, de cierto mundo de los ángeles de esa época. Porque hay quien lo relaciona también con el Chicago, es cierto, y otras novelas transcurren en el ámbito de Chicago, o por lo menos personifican a alguien descaradamente detestable en Chicago. Esto no, esto es Los Ángeles, y el mundo de Hollywood, no del cine, solamente del cine, el mundo de Hollywood que él conocía absolutamente, sino de los adinerados que viven alrededor. Uno va por Hollywood, por esa parte de Los Ángeles, por esa zona, y ve todos esos bulevares, esos casoplones que hay por allí, no solo de artistas de cine, sino también de gente que se dedica a otros menesteres, y que precisamente algunos de ellos son estos a los que él se refiere. Lógicamente esto con los tiempos nuevos ha evolucionado, y no digamos que sigan siendo criminales y delincuentes, pero a lo mejor sí, pero como hay otras maneras de hacerlo. En cualquier caso, él lo denuncia con base en tanto él lo había conocido. Y prueba de ello es que nunca hubo problemas con sus novelas, en el sentido que no hubo demandas ni hubo cosas de estas. Pero vamos, los personajes yo no sé si son exactamente reconocibles e identificables con personas de la realidad, pero que esa situación real existía y se producía como lo explica él en las novelas. No lo explica con excesivo dramatismo, pero tampoco con frivolidad, es decir, tal cual debía ser. Esta trilogía es la que se constituye como el centro clave de la narrativa de Barnett, porque después la siguiente, sobre todo las 3 siguientes, que tengo aquí por lo menos, son bastante poco más de lo mismo, hombre, con distintas tramas, con distintas anécdotas argumentales, pero que viene a ser lo mismo: corrupción,
asesinatos, crimen, asesinos, prostitutas, delincuentes, atracadores, etcétera. Así, Acosado, aquí tengo Acosado, esta edición de Caral, también hay una con título Perseguido, en Júcar, pero en la misma novela, donde vemos el delincuente acosado por un lado, por los mismos delincuentes más poderosos que entienden que no está haciendo todo lo leal que debería, y por otra parte por la justicia. O sea, por todas las partes tiene que ir huyendo, es la permanente huida de un individuo que a su vez es un delincuente, no tanto como han pretendido obligarle, pero bastante. Así como Juego Sucio, aquí tenemos también la edición. Claro, es que estas ediciones son más antiguas, pero bueno, es lo que hay, es lo que tengo yo. Este Conan, porque es que por los títulos originales muchas veces no se orienta uno, entonces Conan aquí lo han traducido por Juego Sucio, donde asistimos una vez más a la corruptela que constituye la ordenación, el gobierno de una ciudad, de una sociedad, con sus mangoneos, con sus chantajes, con sus coacciones, con sus asesinatos, con su todo, para beneficiarse los mismos de siempre. Algo que sucede también alrededor del reloj de Volaris, que es un título así de complicado, pero que no consiste más que esto: una ciudad corrupta y hay un abogado, a ver si encontramos el nombre por aquí, pero esto no lo recuerdo yo bien, a ver, Jim Chase. Yo me acuerdo que tenía algo que ver con James Hadley Chase, el novelista, que todavía no hemos hablado aquí de él, pero lo haremos, del secuestro de Miss Blandy, etc. Pues Will Chase es un abogado que pretende rebelarse contra esta situación de corrupción y de manipulación perversa de la sociedad. Pero bueno, ya se puede suponer uno que, hombre, siempre en esta historia siempre hay alguien que de alguna forma intenta romper esa dinámica y cambiar el sistema. Y aunque consigue ciertos logros, o sea, como se dice en la jerga militar, aunque ganan algunas batallas, terminan siempre perdiendo la guerra, porque por desgracia el mundo es así de corrupto. Estas tres novelas, que no lo he comentado, son Perseguido del 57 y Juego Sucio y El reloj de Volaris son del 61, de 1961. Como vemos, hay, por ejemplo, entre 1929 de Little Caesar y El último refugio High Sierra, que es de 1940, pasan 11 años, del 29 al 40. Entonces, yo no sé, en medio debe haber más novelas, pero que no han trascendido, no son importantes. Pero desde 1943, Nadie vive eternamente, hasta más o menos el cierre de su trilogía, de la que hemos mencionado, pues hay una cierta continuidad, pero de pronto hay también parones, entonces, porque es que claro, resulta que había también todos los guiones que iba adaptando, que iba realizando, que de alguna forma, pues claro. Entonces, este Voltari, que es del 61, la siguiente es El hombre frío, del año 68, que lo tenemos aquí, pero las inquietudes son las mismas. O sea, aquí estamos en un universo, en esta novela en particular, comparte con las demás, ese universo de decadencia, de degeneración que moral y práctica desde la política está llevada por los corruptos, tal. Pero como siempre también, aquí está más centrada, como en las demás también aparecen, pero en ocasiones con más protagonismo y en ocasiones en un segundo plano, el personaje, el perdedor, que en esencia el que, aunque no siempre lo sepa, que es el perdedor, el que de cierta manera nos transmite distintas perspectivas junto al triunfador absoluto de esto que nos pretende pues contar Barnett. Y llegamos a Goodbye Chicago, muy posterior, pasan pues del 68, que es el anterior, hasta el 1981, donde de alguna forma cierra el círculo. Y de alguna forma, pues, contacta con ellos invirtiendo el sentido. En Goodbye Chicago es el adiós al gangsterismo, dijéramos, por así decirlo. Aquí resulta que es que los gángsteres pues campan sus anchas por el Chicago con la connivencia, la colaboración y el beneplácito de la policía. Pero resulta que hay gente que no está de acuerdo con eso, y entre ellos dentro de la misma policía. Entonces resulta que un policía se tiene que encargar de un asunto donde está implicada la mujer de su compañero, que el compañero no lo sabe. Entonces, oye, mira, ¿qué pasa esto? Entonces ellos dos van formando un grupo que se van
dentro de la policía y algún otro personaje, un periodista también hay, algún otro personaje de fuera del ámbito policial, para enfrentarse con los gángsters, con eso de idea corrupta malvada, y van consiguiendo éxitos. Y bueno, ya no vamos a decir más porque, bueno, es una novela, en mi opinión, es quizá de las más flojas de él, pero en cierta medida es darle la vuelta a la tortilla, es cambiar la significación de todo lo que ha sido su obra narrativa, todas, empezando por la primera, más de 50 años después, 53 años, 54 años después, encontramos la misma situación, pero como pagando con la misma moneda, cómo se puede invertir la situación. Aunque la propuesta es que a la violencia y a la agresividad se le opone otra violencia igual, pero lógicamente el sustrato moral, la intencionalidad y la voluntariedad están movidas por distintos estímulos, los gángsters de los que se enfrentan a ellos. En cierta medida también esto enlaza con la cosecha roja de Dashiell Hammett. Otra, en mi opinión, Cosecha Roja es infinitamente superior a esta, pero bueno, es lo que hay. Este Barnett es un clásico con estas novelas que hemos visto, es un pilar fundamental del género negro clásico, por así decirlo, en la narrativa, y por ello hemos querido traerlo aquí. Sin más, si te interesa si te ha interesado el vídeo, si te gusta estas cosas que hablamos, pues le puedes dar a me gusta. Si te interesan en general, no solo esto que hemos hablado hoy, sino los demás vídeos que vamos poniendo por el canal, pues te suscribes si te parece bien. Solo puedes recomendar a gente que le puedan interesar estos temas de teatro, de cine, de serie de televisión, de narrativa, de género, de lo que vamos pues un poco comentando por aquí, de cómic, por supuesto de cómic, no lo había dicho. Y bueno, pues nada, pues un saludo y nos vemos en otro vídeo.